Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El siguiente tema en la misiología es la historia de las misiones. Y el primer reto es determinar cómo organizar la información de 2000 años. Y hay diferentes opciones. Podríamos seguir los períodos comunes entre historiadores. Por ejemplo, la historia antigua, la historia medieval, la historia del Renacimiento, la historia moderna. O podríamos dividir el mundo en regiones para analizar cómo ha llegado, florecido o decaído el Evangelio en cada región. El Medio Oriente, Asia, África, Europa, América, Australia, etc. Otra opción sería repasar las actividades de diferentes denominaciones. ¿Cómo expandió la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana, la Protestante, la Evangélica, la Pentecostés, las Independientes? O podríamos dividir las misiones analizando la teología detrás de los esfuerzos. ¿Cuáles diferentes teologías los motivaban a salir y a evangelizar? Otra manera que recomiendo altamente es estudiar por medio de biografías de los misioneros. Y en lo personal, las biografías de misioneros me inspiraron a mí a considerar el llamado misionero y a aspirar a ser misionero. Esta forma enfatiza que los misioneros son personas comunes y corrientes que hacen obras ordinarias y a veces extraordinarias. Y esta forma de estudiar las misiones también hace patente los altos costos que pagan y los gozos incomparables que experimentan los misioneros. Personaliza la historia de las misiones. Otra forma de dividir la historia de las misiones es la que sigue J. H. Bavinck, el sobrino del famoso teólogo Herman Bavinck. J. H. Bavinck fue misionero en Indonesia y también escribió un libro llamado Introducción a la ciencia de las misiones. Y en su libro identificó 5 períodos de las misiones, enfatizando la metodología de las misiones, cómo avanzaban las misiones, por medio de qué. El primer período del testimonio espontáneo, en el cual los cristianos compartieron el Evangelio y las iglesias establecidas se encargaron de establecer nuevas iglesias. Sin gran organización, simplemente lo hacían porque es parte del llamado de los cristianos individuales y de las iglesias establecidas. Es la historia que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y comento que aunque en otros periodos hay más desarrollo, más organización, la iglesia necesita esta espontaneidad en la cual los cristianos simplemente comparten donde estén y las iglesias se encargan de establecer más iglesias. El segundo período duró mucho tiempo. Es el período de la religión imperial, empezando con el Imperio Romano y siguiendo hasta los 1700. Ya que la fe cristiana llegó a ser la oficial del Imperio Romano, la extensión de la Iglesia iba de la mano con la extensión del Imperio Romano, y luego después de otros poderes imperialistas, sobre todo España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Francia. El tercer período Bavinck llamó pietismo, y en el pietismo rechazaron la unión de la fe y el Estado, la religión y el Estado. Y algunas iglesias enfatizaron la piedad personal y empezaron a enviar sus propios misioneros a predicar el Evangelio, no misioneros enviados por el imperio, sino por las iglesias. Y luego, a partir de los 1800, el período de las sociedades. Y hasta la fecha hay muchas sociedades, uniones, organizaciones para lograr un cierto fin. Algunas eclesiásticas, es decir, de denominaciones, y otras independientes, se formaron para enviar misioneros, frecuentemente con un doble propósito de evangelizar y de, en sus mentes, civilizar a los paganos. Y en sus mentes, civilizar significaba occidentalizar.
compartir los beneficios del mundo occidental que ellos consideraban superior a las culturas de los evangelizados. El último periodo que identifica Bavinck es de cooperación. Él escribió en los 1950 y es algo que sigue hasta ahora. Es cuando las iglesias antiguas, las que iniciaron, las que plantaron iglesias, las que enviaron misioneros, empezaron a cooperar con las iglesias establecidas, las iglesias jóvenes, para llevar a cabo las misiones. Vamos a decir que la iglesia metodista en Inglaterra estableció una denominación metodista en África. Y luego, esa iglesia en África empezó a crecer y quizás llegar a ser más fuerte que la iglesia metodista en Inglaterra. Entonces, estas iglesias, la antigua y la nueva, empezaron a cooperar para avanzar la misión de la iglesia. En este período ya no es una mentalidad de colonizar, de civilizar, sino vernos como hermanos, iglesias hermanas, con la misma misión de cooperar y llevar a cabo juntos la misión de la iglesia. Comento que estos períodos no son herméticos, es decir, que algunos aspectos de estos períodos pueden seguir porque son períodos de metodología y estas metodologías pueden seguir. Como ya mencioné, el testimonio espontáneo es el mejor método de todos. Es algo que siempre debe estar sucediendo, algo que siempre debemos estimular y practicar. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!